Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a nuestra reunión presencial del día de hoy, 8 de junio 2024. El Ministerio de Abba Padre, como las águilas, les da a todos una cordial bienvenida, un afectuoso saludo para todos, esperando que se encuentren muy bien todos y sus familias, muy bendecidos por el Señor y agradecidos con Él por darnos la oportunidad, otro Sabbat más, de estar compartiendo aquí la palabra del Señor. A los que nos están viendo virtualmente por nuestro canal de YouTube, también una cordial bienvenida, un afectuoso saludo y también agradeciendo a Dios que les da la oportunidad de poderse conectar para escuchar el mensaje que el Señor nos tiene para hoy. Muy bienvenidos también y que Dios los bendiga. Así que muy contentos y agradecidos siempre con Dios porque por su voluntad es que estamos los que estamos hoy aquí, ¿verdad? Y tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje que nos tiene para hoy. Entonces, antes de seguir, vamos a saludarnos a todos, lo que siempre nos hacemos, nos paramos de las sillitas y nos damos ese saludo y ese abrazo, todos los hermanos. Ya luego de saludarnos, aquí los que estamos presentes, ahí como hermanos, qué lindo, ¿verdad?, que es darnos ese saludo, en estos momentos que Dios nos tiene aquí para escuchar su palabra. Bueno, tenemos también la información que siempre ponemos del Ministerio Abba Padre como las águilas. Para todos los que quieran acceder a información, ahí tenemos el correo electrónico en Gmail. También tenemos el número para el que se quiera contactar mediante WhatsApp. Y también por Instagram y por Facebook, ahí están los códigos QR para que los puedan escanear y enterarse de toda la información que nosotros tenemos. Así que ahí la vamos a dejar un ratito para que el que quiera anotarla o tomarle las fotos, pues ahí está la información para que tengan por donde gusten acceder la información del Ministerio Abba Padre. Bueno, entonces para dar inicio a este precioso tiempo que siempre nos regala el Señor, Sabbat, vamos a iniciar con el mensaje de reflexión que tenemos para el día de hoy. Entonces yo les comento que en este mensaje de reflexión tengo una amiga que es desde el colegio, estudiamos los 5 años. Después de que terminamos, pues cada una siguió su rumbo, pero nosotros seguimos contactándonos. Ella es desde nacimiento cristiana evangélica y con ella fue que yo empecé a conocer algunas cosas y me sorprendía tanto porque yo me hablaba y de la Biblia, cosa que yo no sabía nada, ¿verdad? Pero ella sí, ahí empecé a oír cosas muy bonitas y ella pertenecía a una iglesia que se llamaba Iglesia Cuadrangular Evangélica. Entonces hemos seguido ya a nuestra edad, porque ya tenemos 64 años las dos, ¿verdad? Nos seguimos en contacto y ella le gusta mucho la doctrina sana y conversamos mucho sobre eso. Estando orando, después de que Jamie me dijo, bueno, el Señor dice que a usted le toca presidir el sábado y por alguna razón será, pero bueno, Dios sabe por qué me tiene aquí hoy. Entonces me puse a orar y desear pedirle dirección al Señor, ¿verdad? Porque hay tanto de qué reflexionar, sobre todo en estos últimos tiempos. Cuando estaba terminando, me entra al WhatsApp un mensaje de Sara, se llama Sara. Inmediatamente eso que a usted como que la vista, ¿verdad?, le vuelve y abre el mensaje. Y dije yo,
esto es lo que Dios quiere que reflexionemos el sábado. Entonces, voy a ponerles el mensaje porque sí quiero compartírselos. Y vamos a leerlo. Yo lo leo aquí, lo tengo aquí para no volverme y ustedes me lo van a seguir. El mensaje dice: nos dice el Señor, recuerda que vives en un mundo caído, un mundo anormal, manchado por el pecado. Bueno, anormal para Dios y para nosotros, ¿verdad? Pero para el mundo es totalmente normal ahora. Mucho de la frustración y de los fracasos son el resultado de buscar perfección en la vida. Ciertísimo. Excepto yo, en este mundo no hay nada perfecto. Bueno, eso me cae a mí de primero, porque uno siempre anda buscando que todo le quede bien perfecto, ¿verdad? Por eso es que la cercanía a mí satisface profundos anhelos y te llena de gozo. Yo he puesto deseos de perfección en cada corazón humano. Este es un deseo bueno que solo yo puedo satisfacer. Sin embargo, mucha gente trata de encontrar esta respuesta en otras personas, tanto como en placeres terrenales o en el éxito. De esta forma se crean ídolos ante los cuales terminan inclinándose. Ya sabemos que nosotros ya esos ídolos, estatuas de madera, ya esas cosas, pues nosotros no. Pero es muy posible que tengamos otros ídolos, otras cosas a las cuales nosotros le estemos dando esa importancia o ese primer lugar. Y eso tenemos que analizarlo muy bien. ¿Por qué? No tendrás otros dioses además de mí. Haz de mí el anhelo más profundo e importante de tu corazón y yo concederé los anhelos de tu corazón. ¿Qué dice el Señor? Éxodo 20:30, es el primer mandamiento. No tengamos otros dioses además de mí. ¿Y qué dice el Salmo 37:4? Deleítate en mí y concederé los deseos de tu corazón. Entonces me puse a reflexionar tanto este mensaje, ¿verdad? Y me puse a pensar, sobre todo en estos tiempos, que Satanás anda detrás, muy detrás de los hijos de Dios. Pero ¿qué es lo que anda haciendo? Quitándonos el tiempo que tenemos que darle al Señor. Eso es lo que anda haciendo. Pero es que yo lo he percibido en los últimos tiempos grandemente. Y porque sabe que si nos quita el tiempo, entonces esa cercanía que el Señor pide que tengamos con Él no va a ser. No va a ser. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo de estar cerca de Él. Y si nosotros no obedecemos el primer mandamiento, entonces, y si no tenemos cercanía con el Señor, estamos flaqueando en ese primer mandamiento. Y es que definitivamente el enemigo es muy astuto y muy sutil y es algo que nosotros tenemos que tener muy presente. Es el enemigo de todos los que queremos seguir al Señor, porque es el enemigo acérrimo de todos los que queremos seguir al Señor. Tenemos entonces pues que examinar nuestro corazón, examinemos nuestro corazón profundamente, ver si hay algo, si hay alguien o hay cosas que realmente nos esté quitando el tiempo para darle el primer lugar al Señor. Eso es muy importante. En los últimos tiempos, en las últimas semanas, el enemigo sabe que a mí la manera de atacarme fuertemente es quitándome a la servidora doméstica. ¿Verdad, Jamie?
Antes, cuando eso me sucedía, me estresaba, me preocupaba, me desesperaba, que la casa, que la comida, que aquí, que... Él sabía, ¿por qué? Porque me quitaba, yo me ponía así porque me quitaba el tiempo para yo dedicarle ese tiempo a las cosas del Señor, me lo limitaba. Pero bueno, resulta que ahora, en estos últimos tiempos, me atacó con más ganas porque me la quitó 4 meses. La operaron y la incapacitaron 4 veces. Pero bueno, qué bueno, porque dije, no, si lo que quieres es quitarme el tiempo, pues voy a quitarle el tiempo a la casa. Pero a Dios no le voy a quitar el tiempo. Ha sido una batalla fuerte, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos porque el Señor siempre está ahí, ¿verdad? Pero es una batalla. Entonces, Satanás es muy sutil y él está encima de nosotros viendo a ver cómo, qué es, por dónde nos quita el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre estar armado. Tenemos que estar armados. La espada en nuestra mano derecha, que es la palabra, y el escudo en la mano izquierda, que es la oración. Son las armas. Tenemos que estar todos los días armados. ¿Para qué? Para estar cerca de Dios. Porque si nos quita esa cercanía, hay algo muy importante. Si nos quita esa cercanía, también el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Si no le damos el respeto al primer mandamiento, el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Y eso, nosotros como hijos de Dios, es muy peligroso. Muy peligroso. Y todo eso lo sabemos muy bien. Entonces, a Satanás se le termina el tiempo. Ya él sabe, entonces anda robando. Y lo que más anda robando es el tiempo. Porque yo lo vivo. Mire, conéctese a las reuniones de intercesión, importante. Usted está pidiendo que ore por usted. Ay, no, mire, es que no tengo tiempo. No puedo, mire, es que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. No puedo. Mire, no puedo. Entonces, anda robando el tiempo. En esta época, en estos últimos tiempos, es lo que más vemos. Claro, Satanás está feliz porque nos roba el tiempo, le están quitando la cercanía que tenemos que estar con Dios para podernos defender de sus ataques. Por eso Dios nos llama a acercarnos a Él en todo tiempo, pero sobre todo en los tiempos de guerra. Es donde más tenemos que estar cerca de Él. Entonces, cuando estaba meditando y reflexionando sobre esto, me ponía unos versículos de la Biblia al Señor y los vamos a leer y compartir. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. Todo el día y la noche está maquinando qué hacerle a los hijos de Dios. ¿Para qué? Para quitarnos la cercanía a Dios. Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, nos van a zarandear. O sea, yo estoy zarandeaditica, pero no podemos perder la fe. Tenemos entonces que recordar siempre el Salmo 141:1. Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ese no lo podemos olvidar. Es muy importante porque Dios es el que nos adiestra. Manos para la batalla y dedos para la guerra. ¿Qué nos dice Santiago capítulo 4 versículo 7? Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero hay que resistir, y para resistir hay que ser fuerte y valiente. No hay otra.
O sea, no hay otra. Efesios 6:11, ¿qué nos dice? Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado. Así podrán resistir los ataques del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Entonces, aquí anoté, para ya finalizarlo, estamos llamados a la batalla. Así que, hermanos, a pelear la buena batalla. Tenemos, con la ayuda de Dios, que desarrollar resistencia diaria ante este enemigo que es astuto y sutil, que nos quiere robar el tiempo de Dios. ¿Por qué? Dios está 24/7 con nosotros, 24/7. Y mucha gente no puede ni siquiera conectarse un rato al tiempo de intercesión y oración, menos, me imagino, que darle el tiempo en oración. Y entonces, si nosotros realmente le dedicamos al Señor el tiempo que tenemos que dedicarle, lo ponemos en primer lugar, pues el Señor concederá los anhelos de nuestro corazón, siempre y cuando vivamos en integridad, rectitud y obediencia, ¿verdad? Entonces, hermanos, no dejemos que el enemigo nos robe el tiempo para Dios. Este versículo, para terminar, me gusta mucho. Y entonces es algo que nos llena de mucha esperanza. Y dice así, bueno, yo lo tengo aquí, para no volverme. Mira, dice, Jesús, el Señor Jehová le decía a Jeremías, pero ese versículo lo hacemos para nosotros. Mira, hoy te he hecho fuerte como ciudad fortificada, que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce. Te enfrentarás a toda esta tierra, a los reyes, a los funcionarios, a los sacerdotes, al pueblo de Judá. Bueno, nosotros nos estamos enfrentando al enemigo a través de muchas personas o situaciones, y eso es todos los días. Ellos pelearán, claro que pelearán. El enemigo pelea todos los días con nosotros. Pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Bellísimo. A mí ese versículo me encanta. Y entonces sabemos que aunque estemos en una batalla diaria, ¿verdad? El Señor nos ayuda a ser una ciudad fortificada, a ser fuertes para poder enfrentar con valentía todas esas cosas que el enemigo trata de hacer con nosotros diariamente. Y sobre todo para quitarnos el tiempo que es de Dios. Entonces ese es el mensaje de reflexión que les tengo para hoy. Y para que nosotros también, cada uno al interno, reflexionemos si hay algo que también nos está quitando el tiempo para Dios. Y entonces ahora vamos a hacer la oración de inicio. Aquí traje anotado algunas cositas para la oración de inicio que no quería que se me olvidaran. Nos ponemos de pie. Dice así: bueno, Señor, como siempre y como todos los días, primero exaltamos tu nombre, Señor, reconociendo, Señor, que eres el único a quien nos postraremos para adorarte, bendecirte, glorificarte, Padre. Eres, Señor, el Todopoderoso, Señor, el que vive en nosotros, con nosotros y entre nosotros, Padre. Exaltamos, te adoramos, Señor. Eres lo primero, Señor. Eres, Señor, todo para nosotros, Señor, porque sin ti no somos nada, Padre Celestial. Gracias, Señor, por permitirnos un sabbat más reunirnos en tu nombre, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 133:1: cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, porque por tu voluntad es que estamos aquí, Señor. Gracias por un día más de vida, una oportunidad más que nos das de ser mejores personas. Gracias por tu palabra, porque siempre será viva y eficaz. Como dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos.
Penetra hasta el fondo de nuestro ser. Señor, ayúdanos a no solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra para llevar a nuestra vida cotidiana, Señor, todo lo que nos enseñas con tu palabra. Gracias por ese alimento espiritual, porque ese alimento es el que nutre nuestro espíritu, porque es el alimento que nos fortalece, nos hace fuertes ante las tentaciones, las tribulaciones y las aflicciones, para no desviarnos, Señor, ni a derecha ni a izquierda, siempre agradándote con nuestra forma de pensar, de hablar y de actuar. Gracias, Señor, por tu resurrección, porque con ello viniste a darnos una nueva vida y una nueva esperanza. Ponemos en tu presencia esta reunión de hoy, que el Espíritu Santo sea el que dé sabiduría, discernimiento y revelación a nuestro pastor Fabricio, un gran instrumento de Dios. Señor, que esa enseñanza nos ministre, nos llene de paz y salgamos más fortalecidos de cómo llegamos. Nos disponemos a abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir esa palabra que tú, Señor, quieres que aprendamos y tengamos el conocimiento espiritual para saber vivir en integridad, rectitud y obediencia, para que no nos pase como a muchos que se perdieron por falta de conocimiento. Ata todo espíritu de distracción, Señor, todo espíritu contrario al Espíritu Santo que pueda estar en este lugar. Sácalo, Señor, de este lugar. Cancela en el nombre de Jesús toda represalia y venganza que el enemigo quiera hacer en contra de los que estamos aquí, en contra de nuestros familiares, en contra de los que están escuchando y viendo la prédica, Señor, o esta reunión virtualmente, Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Señor, que siempre ocupes el primer lugar en nuestras vidas. Ayúdanos, por favor, Señor, a ser fuertes y valientes en medio de todas las situaciones o adversidades por las que pasamos, que enfrentamos. Señor, tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Conociendo que tú siempre estás con nosotros y que das la victoria a tus hijos, siempre y cuando vivamos en rectitud, integridad y obediencia. Amén y amén. Bueno, podemos sentarnos. Bueno, nuevamente, gracias, Señor, por este precioso tiempo. Vamos entonces ahora a darle el pase a nuestro pastor Fabricio, que nos tiene el mensaje que el Señor manda para todos hoy. Así que adelante, pastor. Dios lo bendiga. Buenas tardes, que Dios los bendiga. Voy a orar antes de empezar con la enseñanza de hoy. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este sábado. Señor, el último sábado de la semana 23 de este año, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento, que sea el Espíritu de Dios el que nos ministre a todos, Señor. Yo en lo personal renuncio al yo, declaro que yo no soy nadie ni nada, sino solamente un vaso de barro para tu gloria y para tu honra. Y te pedimos, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que la enseñanza de esta tarde sea clara, Señor, que sea concisa y que tenga, Señor, un efecto en nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesucristo, así lo declaramos. Amén. El título de la prédica de esta tarde tiene que ver con la secuencia de enseñanzas que hemos tenido en estos sábados anteriores. Y hoy vamos a leer algunos versículos juntos. Por eso les recordamos ahora en el chat del ministerio que trajeran la Biblia, porque lo vamos a hacerlo participativo. Por eso Santiago Alfaro hoy nos va a ayudar con el micrófono para llevarlo a las personas que quieran leer versículos que vamos a escudriñar juntos. Y bueno, ahí en esa filmina que la escogió el Señor, se ve un hombre dentro de algo que se llama un domo, ¿verdad? Afuera está la tormenta y adentro él está protegido y está en paz y está tranquilo.
porque hay una condición diferente adentro o debajo de ese domo. ¿Okay? De eso se trata. Nosotros la semana pasada vimos una prédica que tenía un título que era o es el amor del Padre, ¿verdad? Y vimos que la manera en que Dios nos ama a nosotros es el 100%. El Señor nos quiere para Él el 100%. Y ahora doña Alexandra, que estaba dando la oración de inicio, puso al final ese versículo de Jeremías que tiene que ver con protección, ¿verdad? Tanto así que dice que Jeremías, que significa el que Dios ha escogido, ¿verdad? Tenía una protección especial, porque lo mandó a predicarle a un pueblo duro, de cerviz, dice la Escritura, que es la parte cervical. Bueno, entonces hoy vamos a escudriñar el tesoro que Dios nos da a los que queremos agradarle a Él. Sí hay una condición para que nosotros estemos debajo de ese domo, ¿verdad? Y es algo que la Biblia menciona en estos versículos. Por ejemplo, esta filmina hay un versículo, Isaías 43:4, que tiene que ver con la reputación que cada uno de nosotros tiene delante de Dios. Ahora doña Alexandra recordaba, ¿verdad?, que estamos en una guerra donde Satanás siempre va a querer manchar y dañar nuestra reputación delante de Dios para perder esa cobertura y esa protección. Eso fue lo que Satanás quiso hacer con Job, ¿verdad? Porque Job tenía esa cobertura especial de Dios, pero Satanás le garantizó a Dios de que si él perdía sus bienes materiales, ¿verdad?, Job iba a blasfemar en contra de Dios. Bueno, nosotros sabemos que Job no pecó delante de Dios, pero fue probado de una manera bastante fuerte. Este versículo dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ahí dice este versículo que si uno mantiene una buena reputación delante de Dios por medio de la obediencia, entonces Él nos va a cuidar de una manera sobrenatural. Y ahora vamos a ver alguna evidencia de que eso, ¿verdad?, en la actualidad está sucediendo con el pueblo de Israel. Sabemos que estamos en tiempos bíblicos que le dice tiempo de dolores. Estamos ya en junio, este año va soplado, ¿verdad? Hace poquito estábamos iniciando el año y ya vamos por la mitad del año, tanto que estamos, ¿verdad?, en semana 23, casi a la mitad del año, ¿verdad? Tiene 52 semanas el año. ¿Cómo permanecer nosotros debajo del domo o de esa protección? El Señor Jesús lo dijo, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, esa es una condición, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor dio 3 salmos para la prédica de hoy y me llama la atención, ¿verdad?, porque uno es el Salmo 23, coincide con la semana 23. Nada más a mí me llamó la atención. Después da el Salmo 46, que es el doble del 23. Y después da el 91, que es impar, pero 46 por 2, 92. Pero el último era o es un salmo impar, pero está dando múltiplos, ¿verdad? Como diciendo que la protección va aumentando 23, 46, 91, si nosotros estamos en esa condición de obediencia con Dios. Entonces dio 3 salmos, 23, 46 y el 91. ¿Ok? Ojo que el Salmo 91 estuvo o está, siempre está vigente, pero durante la pandemia, ¿verdad?, en el 2020, mucha gente lo leía porque habla de pestes, de plagas, de que haber una protección especial, y eso también lo vamos a ver hoy de una manera ordenada. Ahí dice entonces, ¿cómo podemos estar nosotros delante o debajo de ese domo? Si estamos en obediencia con Dios. Si estamos en desobediencia, ese domo desaparece, que es un domo de protección. ¿Ok? Ahora sí,
Vamos a seguir. Dice en el libro de Malaquías 3, del 17 al 18, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Ese es otra condición de tener la protección de Dios, porque nosotros somos siervos, y un siervo le sirve a su maestro, a su rey y a su señor. Y ahí dice, ¿verdad? Cuando yo actúe, dice el Señor, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces dice que en algún momento, ¿verdad?, nosotros vamos a poder ver cuál es la diferencia entre la persona que dice ser un siervo de Dios, pero que no está bajo la cobertura de Dios porque no le está sirviendo, y los que sí le están sirviendo. Está escrito, hay un contraste. Y vamos a ver que hay versículos en esos salmos que Dios menciona que una persona que esté en obediencia va a ver con sus ojos, ¿verdad?, la recompensa de los impíos. O sea que vamos a ser testigos de cómo hay una diferencia entre la gente que no le sirve a Dios ni está en obediencia y los que sí le sirven y estamos en obediencia, si es que estamos en obediencia. Después dice Salmo 143, 12, que también habla de ser un siervo de Dios, y uno de los beneficios que tiene un siervo de Dios es que Dios dispersa a los enemigos. ¿Cuántos enemigos tenemos nosotros? Solo Dios sabe. Muchas veces están más cerca de lo que uno quisiera, ¿verdad? O de lo que uno puede discernir, pero Dios sí sabe. Ahora dice en el Salmo 143, 12, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Disiparás es que los va a mandar lejos, los va a diluir, y destruirás a todos los adversarios de mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy tu siervo. Ahí está diciendo, porque yo soy un peón del dueño, ¿verdad? Que de todo esto, la Biblia le dice el labrador en la parábola, o en el texto de Juan 15, que dice que Jesús es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y nosotros somos un pámpano, que es la ramita que lleva fruto, ¿verdad? Y ayer estuvimos viendo con doña Eufemia, precisamente un sueño que Dios le puso donde había un racimo de uvas, ¿verdad? Y había una división donde no se podía llegar a las uvas. Pero bueno, las uvas representan llevar fruto para Dios. Ahora sí, Santiago, vamos a ver, ¿quién quiere leer? En Números 12, vamos a ver un ejemplo de cómo Dios defiende a un siervo de Dios, incluso de su propia familia. Todo el capítulo de Números 12. ¿Quién lo quiere leer? Esteban. Ok, entonces ahí va Santiago, que es el técnico de sonido. Números capítulo 12, Esteban, hay un título. María y Aarón murmuran contra Dios. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y le dijo Aarón a Moisés:
Ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Qué interesante, en este capítulo de Números, ¿verdad? Es la hermana y el hermano de Moisés. Ahora, hablan a sus espaldas, ¿y quién es el que se enoja? ¿No fue Moisés? Fue Dios el que se enojó, porque hablaron mal de su siervo. Tanto, ¿verdad?, que los reúne Dios a los 3 y le recuerda a María, ¿verdad?, que Moisés es un profeta de él. Y le dice que cara a cara va a hablar con él. Con los demás va a hablar a través de sueños. Ok, después le dice, ¿verdad?, donde el Señor, Dios, le dice a los 2 hermanos. Dice, ahora leyó Esteban, y aquel varón Moisés era muy manso. La mansedumbre es una virtud que Dios da, que es poder moderar la ira cuando uno recibe un agravio. Esa es una de las definiciones. Entonces dice que Moisés era muy manso, tanto, ¿verdad?, que era el más manso que había en toda la tierra en ese momento. O sea que era difícil que él se enojara. Posiblemente si Moisés hubiera escuchado lo que dijeron a espaldas de él, no le hubiera importado, pero para Dios eso fue algo muy serio, tanto, ¿verdad?, que él dice, y el Señor le dice en el versículo 8, ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Entonces, ese es el nivel de la cobertura y protección de Dios para una persona que le está sirviendo a Dios, que nosotros somos siervos de Dios si es que le estamos sirviendo. Ok, entonces empezamos con un ejemplo de una persona, o sea que hay una cobertura individual. Ahora, ¿será que hay una cobertura más amplia? Sí, por supuesto, es lo que vamos a ver, ¿verdad?, como esa cobertura es más amplia. El Salmo, vamos a empezar por el Salmo 46 en la Nueva Traducción Viviente. Pero antes vamos a leer que desde el Antiguo Testamento está profetizado que Dios tiene un problema con las naciones de la tierra. ¿Con cuántas? Con todas. Cuando uno lee Apocalipsis, ¿verdad?, y uno empieza a leer, no solo Apocalipsis, donde vienen, ¿verdad?, los sellos, las 7 trompetas, las copas de ira, pues esas copas de ira están mencionadas desde el Antiguo Testamento. Y vamos a leer donde dice, ¿verdad? Porque nosotros, ahorita en esta época, nos tocó vivir en un tiempo profético que la Biblia le dice el tiempo de dolores. Y las cosas, ¿verdad?, no van a permanecer como están ahorita, sino que la Biblia dice que en algún momento Él va a actuar y va a someter a las naciones a unas profecías que están escritas desde el Antiguo Testamento, donde Él dice que va a castigar a todas las naciones de la tierra, pero a nosotros nos va a cuidar con un cuidado diferente. En el libro de Ezequiel, capítulo 7, el fin viene, ¿verdad?, en el versículo 2, dice cuál es el alcance de esta profecía. Dice, tú hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel. El fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Okay, los 4 extremos de la tierra. Y dice, ¿verdad?, en el tema económico, 19, arrojarán su plata en las calles y su oro será deshecho, y su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Mucha gente pone la confianza en las riquezas, ¿verdad? Le da seguridad de que ahí está, digamos, el respaldo de algún evento. Bueno, la Biblia dice y garantiza, no solo en Ezequiel, sino en el libro de Apocalipsis, que va a llegar un momento donde las personas que no se sometan a lo que viene no van a poder comprar ni vender, ¿verdad?
Y eso es parte de lo que dice Ezequiel. Ahora, cuando leemos Jeremías, que vivió antes de Ezequiel, si leemos el capítulo 25 del 15 al 33, ese lo voy a leer yo, pero lo pueden seguir ahí en la Biblia, viene un título que tiene que ver con Apocalipsis, porque dice la copa de ira para las naciones. ¿Cuántas copas de ira habla en Apocalipsis? 7, ¿verdad? Copas de ira. Y aquí el título es ese. Voy a leer. Porque así me dijo Jehová Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Hasta ahí uno dice, bueno, pueden ser que queden unas por fuera, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a leer, el Señor es muy específico. Y dice, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo vi entre ellas. Ojo que en el capítulo de Ezequiel dice los más perversos de todas las naciones, ¿verdad? Que tienen, por cierto, una bandera que tiene 4 colores. Esos colores son el blanco, el verde, ¿cuál es más? Negro y rojo. Esos son los colores de los 4 jinetes que salen en Apocalipsis, ¿verdad? Y es una bandera que tienen las naciones, ¿verdad? Que son musulmanas, que tienen una doctrina diferente, totalmente diferente a la nuestra, porque ellos siguen un Dios que no es un Dios, es otra cosa. Pero el tema es de que ya vemos la influencia de esta doctrina a nivel europeo, ¿verdad? Cómo se han apoderado de muchas de las capitales en Europa y hacen manifestaciones bastante violentas, porque es parte de lo que está profetizado desde el libro de Ezequiel y Jeremías. ¿Hace cuánto? Hace 2800 años. Dios dijo que iba a mandar a los más perversos de todas las naciones a ejecutar sus juicios a toda la tierra. Y hay que poner atención también aquí en este país, porque aquí no estamos exentos, ¿ok? Simplemente que todavía no están tan activos, pero es parte de lo que viene. Porque tienen una bandera, ¿verdad? Que tiene el blanco, que tiene el color rojo, el negro y después el verde. Eso está en la Biblia, eso está en los 4 colores que habla Dios cuando se abran los 4 sellos. Sigo leyendo y aquí dice, voy a repetir el 16, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di a beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Dice, la primera que bebe es Jerusalén, porque el juicio de Dios empieza por su pueblo. Eso está en el Nuevo Testamento también. Después dice, y a sus príncipes, para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo. Ojo que en la época de Jeremías, sí, todavía estaba el imperio egipcio, ¿verdad? No estaba en su máximo apogeo, pero todavía está operativo. Después dice, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea. Aquí está hablando de Palestina, que ahora le dicen así, simplemente que en esa época se llamaba Filistea. A Ascalón, Gaza, aquí está Gaza, Ecrón y el remanente de Asdod, esos son pueblos que existen. A Edom y Moab, que eso es Jordania el día de hoy, y a los hijos de Amón, que también es el sur de Jordania. A todos los reyes de Tiro, que es Líbano, a todos los reyes de Sidón, que es Líbano, a los reyes de las costas que están de este lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, y a todos los reyes de Arabia, o sea, va para el oriente, a todos los reyes de pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, que eso está ahorita en Persia, que es Irán, a todos los reyes de Media, ¿verdad?, que es Irak, y toda esa parte de ahí, y a todos los reyes del norte. Y uno dice, bueno, sí, eso es del lado allá, aquí no es, ¿verdad? Todavía no hemos leído eso, pero ahí dice, a todos los reyes del norte, los de cerca y los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre toda la faz de la tierra. Ahí ya estamos metidos nosotros. Empieza por el oriente, pero al final Jeremías dice que esas copas de ira, ¿verdad?, la va a beber todo el planeta.
La profecía de Dios no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Es como cuando uno escudriña la profecía de los imperios de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Que la cabeza era de oro, la parte de los hombros eran plata, después viene cobre o bronce, piernas de hierro y deditos, ¿verdad? Que eran de arcilla, una mezcla. Bueno, hubo gente que quiso volver a unir el imperio romano. Napoleón fue uno, Hitler fue otro. Hubo antes gente, ¿verdad? Hasta españoles que quisieron hacer otra vez el imperio romano, volverlo a unir, pero la profecía decía que se iba a partir en dos, las dos piernas, ¿verdad? Está Roma y está Constantinopla, que es Turquía. Nunca más se volvió a unir en un solo imperio, porque la profecía de Dios no tiene vuelta atrás. O sea que esto se cumple porque se cumple. Y aquí dice que es a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra. Y después dice, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirá pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque aquí que la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros, que son los que estripan las uvas, ¿verdad? Para que salga el jugo de uvas. Cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra todas las naciones. Eso está en el versículo 31. Contra todas las naciones. No es con un grupo. Él es el juez de toda carne. ¿Entregará qué? A los impíos espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos que Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, quiere decir que no van a hacer velas o lutos por esos muertos, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿por qué estamos empezando por este salmo? Porque el Salmo 46 dice, ¿verdad?, que Dios nos va a proteger cuando Él empiece a hacer esto sobre las naciones de la tierra. Porque habla de que es contra el impío. ¿Quién se acuerda que es un impío en la Biblia? Es alguien que conoce de Dios, pero no tiene reverencia hacia lo santo. No le interesa. Simplemente, no es que no crea, es que no le interesa. Porque eso es un impío, no es un ignorante, es alguien que sabe pero no le interesa. Entonces ahí dice, el título de este salmo: Dios es nuestro amparo y fortaleza, como el domo que vimos. Dice, Dios es nuestro amparo, nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. O sea que la Biblia dice, ¿por qué es que hay terremotos? ¿Quién quiere leer el Salmo 62? Doña Dilia. Salmo 62 dice por qué es que la tierra tiembla. Solo el 2. Hiciste temblar la tierra, te has hendido. Sana tus roturas porque titubea. ¿Quién hendió la tierra? ¿Quién hizo que estuviera fraccionada o fracturada la corteza terrestre en placas? Es Dios, ¿verdad? Ahora, si uno revisa, por ejemplo, ¿cómo es que le dicen? El cinturón de fuego del Pacífico coincide con todo el borde del continente, ¿verdad? Estoy hablando de América. Pero del otro lado también está fracturada la tierra. Y ahí dice que fue Dios el que hizo esas roturas y que por eso es que tiembla. Ahora, ¿quién es el que decide si Él
hace que una placa de esa se mueva o no se mueva? Es Él. Es Él. No es el ser humano ni es el calentamiento global. No, es Dios el que decide si en un lugar hay un terremoto o no hay un terremoto. Ahora aquí dice, por lo tanto no temeremos cuando vengan terremotos, porque la Biblia dice que Jesús dijo en Mateo 24 que vendrán terremotos. Señora. Sí. Sí, doña Dilia lo que está diciendo, para los que están en YouTube, es que el terremoto que hubo en Chile, creo que fue casi de 10 hace unos años, que sí movió, ¿verdad?, el ángulo de la Tierra. Y con una variación de ese 23,5 grados, ¿verdad?, porque la Tierra está inclinada a 23 grados y medio, cosa que también es un 23, ¿verdad?, el clima cambia. Porque así es como Dios, de hecho la Biblia dice en Isaías 24, hablando de un terremoto que va a hacer que la tierra tiemble como un borracho, dice, y que ese terremoto que viene en algún momento, en Apocalipsis, dice que va a borrar todas las islas de la tierra. Y aquí dice la palabra, seguimos leyendo, gracias doña Dilia. Entonces ya leímos Salmo 62, ¿quién es el que hizo que la tierra estuviera fracturada? Dice, sana sus heridas, que está como quebrada, ¿verdad? Como un huevo quebrado. Dice que rujan los océanos y hagan espuma, que tiemblen las montañas mientras suben las aguas. ¿Por qué suben las aguas cuando tiemblan las montañas? Bueno, eso es parte de lo que viene, ¿ve? Y lo hemos visto. El tema de cómo, ¿verdad?, el océano se mueve y genera olas que viajan muy rápido, es una onda, y cómo puede llegar, ¿verdad?, a destruir los lugares que están en las costas. Dice el contraste, un río trae gozo a la ciudad de nuestro Dios. Ese río lo habla en Apocalipsis, pero la Biblia dice que ese río corre del interior de un cristiano. Está en Juan 7, del 38 al 39, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. ¿Ok? Entonces, porque aquí hay un contraste, ¿verdad? O sea que nosotros no tenemos que temer aunque la tierra se esté destruyendo, porque así como hay un río en la ciudad de Dios que está en Apocalipsis, nosotros, ¿verdad?, recibimos el Espíritu Santo a través del nuevo nacimiento y nosotros somos hijos de ese reino. Dice, Dios habita en esa ciudad, no puede ser destruida. Está hablando de la celestial. En cuanto despunte el día, Dios la protegerá. Las naciones se encuentran en un caos. Eso está en el Salmo 46. Ya leímos, ¿verdad?, que todas las naciones están en una lista donde Dios va a ejecutar sus juicios en todas las naciones sin excepción. Pero nosotros estamos con una cobertura que es como un domo, y ya vamos a ver un video interesante. Ahí dice, las naciones se encuentran en un caos y sus reinos se desmoronan. La voz de Dios truena y la tierra se derrite. Cuando uno lee 2 de Tesalonicenses 5, del 1 al 11, que lo escribió ¿quién? Santiago. Empieza con P. Excelente, Pablo. ¿Verdad? Entonces, 2 de Tesalonicenses, Pablo está hablando acerca de la venida del Señor. Y él dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice sobre ellos, no sobre nosotros. O sea, el apóstol está echándose un paso para atrás, no esos nosotros, es ellos. ¿Ok? Eso es evidencia de que la ira de Dios está sobre los impíos, no sobre nosotros, siempre y cuando estemos bajo la cobertura de Dios. Y dice paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios.
Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y el 11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es para que nosotros cobremos ánimo. Yo creo que la semana 23, ¿verdad? Ha sido una semana pesada. Ha sido una semana pesada. Por lo menos para mí fue una semana pesada. Doña Eufemia me decía ayer que también ha sido una semana pesada para ella. Y doña Yemi también me decía que ha sido una semana, ¿verdad?, de una carga espiritual fuerte. Bueno, esa es la vida cristiana. Ahora, estamos predicando esto porque el Dios nos quiere animar, no nos quiere desanimar. El mundo nos quiere desanimar, ¿verdad? Pero Dios nos está diciendo que esta prédica Él la mandó el día de hoy porque nosotros somos un tesoro para Él. Cuando doña Yemi me dijo, el tema es la protección de Dios, ¿verdad? Y que usted desarrolle la prédica para que la gente, los hijos de Dios, sepan que los que le estamos buscando y siguiendo, a pesar de que no somos perfectos, como lo recordamos hoy, ¿verdad? Bueno, no somos perfectos, pero estamos en una repisa diferente para Dios, ¿ok? Y Él nos protege. Dice entonces aquí, paz y seguridad, nada más para que lo graben, porque vamos a ver unas fotos de evidencia de que paz y seguridad es el eslogan de la ONU, de las Naciones Unidas. Es el eslogan de la ONU, ¿verdad? Y no solo de la ONU, sino de un plan de paz que ya está desde hace algunos años dando vueltas por ahí. Cosa que eso tiene que suceder, ¿verdad? Dice, el Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. Vengan, vean las obras gloriosas del Señor. Miren cómo trae destrucción sobre el mundo. Él dijo que Él iba a ser glorificado en todas las naciones de la tierra. Ese es el Dios de la Biblia. Él deja claro, ¿verdad?, cuando Él ejecuta sus juicios, que con Él nadie juega. Eso es lo que viene para la tierra. Pero Él está con nosotros, dice la Escritura. Dice, Él hace cesar las guerras en toda la tierra, quiebra el arco y rompe la lanza. Un arco que tira flechas. Antes las flechas, digamos, que eran lanzadas por la tensión de un arco. Ahora son más sofisticadas las flechas, ¿verdad? Ya hay misiles, incluso hay misiles, ¿verdad?, que son supersónicos, que rompen la velocidad del sonido. Y hay un montón de misiles. Y ahora vemos nosotros en la tele, ¿verdad?, cómo los misiles que manda la gente de Gaza y Hezbollah y Hamas y todo eso contra Israel, y cómo hay antimisiles y toda una estructura. Antes eran flechas, pero sigue siendo una flecha, solo que es más sofisticada. Pero ahí dice que Dios rompe no solo la flecha, sino el arco, o sea, lo que tira la flecha, y quema con fuego los escudos. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará. Otra vez habla de todas las naciones. Seré honrado en el mundo entero. El Señor de los ejércitos celestiales está entre nosotros. El Dios de Israel es nuestra fortaleza. 2 veces, en el 7 y en el 11, dice que Él está entre nosotros. Ahí está el eslogan de la ONU, ¿no? Es nada más informativo, pero uno lo puede buscar, ¿verdad? Se mete en la página de la ONU y el eslogan principal es paz y seguridad. Ahora, paz y seguridad no es de ahora, ¿verdad? Eso está desde hace algunas décadas, sabiendo que la ONU fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, ya tiene tiempo. Pero ese eslogan no solo lo tiene la ONU. Qué interesante, ¿verdad? Ahí lo que dice, aquí, ¿verdad? Primero la forma, ¿verdad?, que es muy interesante, que para los que hemos estado estudiando simbología, ¿verdad?, de cómo la gente que practica el ocultismo, el tema del planeta Saturno es importante, tanto que hay marcas, ¿verdad?, que tienen el circulito con ese anillo proyectado, etc. Pero ahí lo que dice es un ministerio para promover a futuro la paz y la seguridad en el Medio Oriente.
Eso fue en el gobierno de Donald Trump. Ahora, ya en noviembre va a haber elecciones en esa nación y podemos ver, ¿verdad?, cómo está revuelto el ambiente, partido, no sé si en dos, puede ser que sí, está partido, ¿verdad? El tema del electorado gringo o estadounidense, ahí lo edita Juan David, y ahí dice paz y seguridad. Ahora, ¿qué dice el apóstol? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ¿quiénes? Sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos destrucción repentina. Bueno, es sobre ellos, nosotros no, si estamos, ¿verdad?, en la cobertura de Dios. Ahora vamos a ver un video y lo vamos a ver 2 veces. Es un video corto, dura 1 minuto. Y en el video salen unos camarógrafos filmando cómo es que en teoría el domo de hierro, que es el sistema de defensa antimisiles de Israel, protege a la ciudad de Israel de los cohetes que le mandan de la franja de Gaza. Bueno, un cohete hace una parábola, ¿verdad?, en el cielo. O sea, hace como un arquito. Y una vez que empieza a descender, sigue la trayectoria hacia abajo. Pero vamos a ver en este video que hay cohetes que se ven ahí, que no siguen una parábola una vez que empiezan a descender, sino que cuando empiezan a descender, algo los hace volver a subir y estallan arriba. Entonces, ¿cuál es el antimisil que golpea un cohete? Ahí no se ven. O sea, no se ve que golpea el cohete, nada más. Cuando ya va descendiendo, a algo los hace subir y estallan arriba. Ok, eso es nada más un video, ¿verdad?, de ver genuinamente de que pareciera que hay algo sobrenatural, que los cohetes, en vez de seguir su trayectoria, ¿verdad?, no son interceptados por otro cohete que sale de otro ángulo, sino que suben y estallan arriba. Y así hay un montón de videos. Y nadie cuestiona y pregunta ¿dónde está el otro que lo golpea? Simplemente estamos viendo algo que no es normal, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el que desvía los cohetes? ¿Quién? ¿Verdad? Y la Biblia habla de que hay seres espirituales que son ángeles, y ahí está la prédica del sábado anterior, donde vemos que ellos tienen participación. ¿Se acuerdan que leímos un salmo donde la Biblia dice que fueron los ángeles que ejecutaron los juicios de Dios en la tierra de Egipto? ¿Quién se acuerda de ese salmo? Lo leímos la semana pasada. 78:49. 78:49. Leo. El título: Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Eso es lo que está pasando en ese video. Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel, ¿verdad? Porque está bien, o sea, la mayoría de ese pueblo no está en obediencia con Dios, pero sigue siendo Israel. Y Dios tiene un trato especial con esa nación, porque la Biblia dice que ese parche de esa tierra, ¿verdad? La Biblia dice que Dios puso por escrito que el nombre de Él se iba a invocar sobre ese lugar. Entonces están metiendo con el dueño de ese terreno. La Biblia dice en el Salmo 78, desde el 40, voy a leerlo, donde dice... Desde el versículo 45 dice: envió entre ellos enjambre de moscas que los devoraban. Está hablando de las plagas de Egipto. Y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Versículo 49. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Entonces, ¿por medio de quiénes Él ejecutó sus juicios? Por medio de ángeles, y la Biblia dice que ellos ejecutan sus órdenes. Un ángel de Dios no se reporta a un ser humano nunca. Ellos se reportan a Dios.
Tanto que Gabriel en la Biblia, ¿verdad? Cuando lo querían adorar, él decía, no, levántese, o sea, yo soy consiervo suyo. Consiervo es que somos peones del mismo rey, adórelo a él. Pero nunca un ser humano le ha dado ninguna orden a un ángel en la Biblia. Si se aparece un ángel, ¿verdad? La Biblia dice que hay un espíritu que se hace pasar como por ángel de luz, ese es otro. ¿Okay? Ese sí requiere que lo adoren a él y ya él recibe a cambio de, no es órdenes, él recibe trueque, ¿verdad? A cambio de que lo adoren, eso está en la Biblia. Ok, entonces sí hay evidencia, ¿verdad? Mucha de este tipo de videos, de cosas que suceden en Israel con el tema del conflicto que hay ahí, donde hay algo sobrenatural que la mayoría de la gente ni siquiera se cuestiona. El domo de hierro. Ok, ahora sí, el Salmo 91, que también el Señor lo envía, es porque la Biblia dice que el habitar, ¿verdad?, al abrigo del Altísimo es estar en obediencia. No es un lugar físico, es una condición espiritual. Nosotros podemos vivir, ¿verdad?, el habitar al abrigo del Altísimo en cualquier lugar donde estemos. No es un lugar, es una condición. Es estar en obediencia con Dios. Ahora ahí dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra quiere decir la cobertura. Por eso pusimos el domo en la primera filmina. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. ¿Por qué un castillo? Porque las ciudades que tienen, por ejemplo, en las ciudades medievales, Jerusalén, ella también es una ciudad que está con murallas. El tema de esa muralla, ¿verdad?, es la protección contra los enemigos. Ahora aquí dice que es Dios, nuestro refugio. Versículo 3, Él te librará del lazo del cazador. Y una de las cosas muy interesantes, porque si uno se pone a profundizar el Salmo 91, nos quedamos aquí 22 días, ¿verdad? Pero esto es algo muy interesante. En Ezequiel 13:20, ¿verdad?, en el hebreo original, cuando uno escudriña la palabra lazo, que es una trampa, ahora ¿quién es el cazador? Se sobreentiende que es el enemigo. Ahora, una de las cosas que el enemigo utiliza es la hechicería, el ocultismo para atacar a sus hijos, a los hijos de Dios. Está en Ezequiel capítulo 13, del 17 al 23. La Biblia dice en Ezequiel 13:20, ¿verdad?, que Él, Dios, nos rescata de ese tipo de trampas. ¿Sí? Sí, es muy interesante. El 911, hasta un modelo de carro es, ¿verdad? No es marca, es modelo, ¿verdad? A Juan David le gustan. Son carros deportivos. Después le pusieron el 911. Es un modelo. Ahora hay otra pistola que le ponen Magnum, la 357. ¿Por qué no 356? Eso lo podemos ver juntos después. Porque el tema de cómo por ejemplo, la Biblia dice, en el capítulo de Isaías 9:11, precisamente habla de juicio. El número que uno llama o marca, ¿verdad?, en un país donde sirva, es el 911 y es para una emergencia. Bueno, es una buena observación, eso lo podemos ver juntos. Pero el 911 no es casualidad, así como el 357 y un montón de otras cosas, porque eso, sí tiene que ver con lo espiritual. El tema de lo que dice ahí es que ese lazo que viene en el versículo 3 significa también jaula o prisión. Y en Ezequiel 13:20, Dios dice que Él va a sacar de prisiones, ¿verdad?, o de jaulas a hijos de Él, a los que les han hecho algún tipo, ¿verdad? Eso se llama lanzar iniquidad. Vean en Ezequiel 13, lo voy a leer del 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo. Por eso le puso Ezequiel, porque la Biblia dice, ¿verdad? O sea, es como endurecer para llegar a ponerle, ¿verdad?, el rostro en contra de un desobediente. Eso es lo que dice la Biblia, que pondré mi frente como un pedernal, en algunos versículos dice.
Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida, y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escuche la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré, para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Aquí dice aves que están prisioneras. Esa es la palabra en hebreo que dice, que significa lazo. Entonces, qué interesante, porque la cobertura de Dios no es solo contra otro tipo de trampas que el enemigo pueda poner, sino contra ese tipo de trampas, ¿verdad?, que tienen que ver con el ocultismo y la hechicería. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 18, ¿verdad?, en condenación de la gran Babilonia, o destrucción de Babilonia, habla que en la lista de objetos que se transan en esa Babilonia dice almas de hombres. Lo hemos visto juntos, almas de hombres, porque está en una lista, ¿verdad?, de objetos que se venden como mercancía. Y la última es almas de hombres. Entonces, en el mundo espiritual, nosotros, los hijos de Dios, tenemos valor para el reino de las tinieblas cuando ellos hacen trueques con el adversario. Ok, el Salmo 91 dice que Él nos va a librar de todo tipo, ¿verdad?, de artimañas de la gente que le sirve al adversario para que uno quede mal con Dios, o para que uno, ¿verdad?, sea manipulado a través de la hechicería. Porque el principio de la hechicería es hacer que una persona se someta a la voluntad de otra. Ese es el principio de la hechicería. Repito, que una persona haga lo que yo quiero. Seducción a través de la hechicería, ¿verdad? Es usar armas espirituales para un amarre, como dicen ahí, ¿verdad? En todos los periódicos salen y garantizan que en 24 horas tienen a la pareja ahí, ¿verdad?, golpeando la lona. Eso es brujería. Ese es el lazo del cazador, de un ángulo que sí coincide la palabra lazo en hebreo con lo que dice Ezequiel acerca de la brujería. Entonces, ¿qué nos protege del lazo del cazador? La obediencia. Y lo que un hechicero o hechicera haga en contra de un hijo de Dios en obediencia, eso se les devuelve. No porque uno quiera, es porque está escrito en la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? No os venguéis vosotros, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: también la venganza yo pagaré, dice el Señor. Ve a Moisés, ni sabía de lo que estaban hablando. ¿Y quién descendió a poner orden? Dios. Y eso que fue una murmuración. Ahora que le hagan un trabajo de hechicería a un siervo o una sierva de Dios, ¿será que hay una consecuencia más fuerte? Sí, hay gente que se muere. Está el Salmo 109 de respaldo. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Peste en hebreo, ¿verdad? Ahí puse deber entre comillas, porque así es como se pronuncia la palabra peste en hebreo. Cosa que la palabra en hebreo dabar tiene los mismos consonantes, lo que cambian son las vocales. Qué interesante que plaga o peste y palabra tengan las mismas consonantes en el hebreo, lo que cambian son las vocales, ¿no? Porque una maldición proferida con la boca sigue siendo palabras. Y aquí que está escrita la palabra de Dios, esta es la espada contra ese tipo de maldiciones. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga no es lo mismo, ¿verdad? La adarga es un escudo de piel, para que lo puedan, si lo quieren investigar. Sí es un escudo, pero es hecho de piel y es redondito y es más pequeñito, es como más versátil. No temerás el terror nocturno ni saeta. La palabra saeta que sale ahí son dardos. ¿Qué dice Efesios 6? Que hay que ponerse toda la armadura para estar protegidos en contra de los dardos de fuego del enemigo. Bueno, ahí sale. ¿Qué es un dardo a nivel espiritual? Pensamientos que se vienen, ataques espirituales, lo hemos visto.
Cuando vamos a una misión, ¿verdad? A predicar el evangelio, como uno siente que lo pinchan, como aguijones que le meten en las pantorrillas, en la espalda. ¿Por qué lo pinchan a uno? Porque estamos, ¿verdad?, metiéndonos a un lugar donde nosotros estorbamos. Entonces los dardos de fuego del enemigo son reales. ¿Okay? Ahora hay dardos más grandes que ya son ataques más elaborados, ¿verdad? Que lo ataque un familiar, un problema legal, algo en el trabajo, que calumnien a un hijo de Dios. Eso es un dardo más grande. Ok, dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y de 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Qué interesante que caen más a la derecha que al otro lado. Ese es muy interesante. ¿Por qué caen solo 1000 de un lado y 10.000 del otro? Es de 10 a 1, ¿verdad? La proporción. Pero aquí dice, ciertamente con tus ojos mirarás. Igual que lo dijo Malaquías, ¿verdad? Que os volveréis y veréis la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Aquí dice que el Señor va a hacer que los siervos de Dios vean de que no estábamos equivocados de seguirlo a Él, ¿verdad? Dice un dicho que para verdad es el tiempo. Eso es cierto. Bueno, en el juicio del gran trono blanco va a haber un careo, donde todos los seres humanos creados desde Adán hasta el último vamos a estar reunidos en algo que se llama el juicio del gran trono blanco, unos de un lado y otros del otro, y los vamos a ver, gente de otras épocas, porque Jesús lo dijo, ¿verdad? Le dijo al pueblo de Israel que en el día del juicio se iba a levantar la reina del sur, época de Salomón, 1000 años antes de que Jesús naciera, y dice que esa mujer se va a levantar en el juicio. Y dice, y ella va a testificar en contra de ustedes, porque ella fue a ver la sabiduría de Salomón y el Dios de Salomón. ¿Y qué dijo Jesús? He aquí más que Salomón delante de ustedes. Les dijo que van a ver, hasta que se eriza uno, que van a haber testigos de todas las generaciones. Entonces, cuando estemos en ese juicio, para verdad es el tiempo, digamos que uno podría decirle a un enemigo que estuvo molestándolo toda la vida a uno, de quién tenía razón, usted o yo. Es como el rico y Lázaro. Cuando uno lee en Lucas 17, ¿verdad? Suena muy cruel. Pero Lázaro todavía le puede decir al rico, ¿y qué? ¿Quién tenía la razón, usted o yo? Muy duro, para verdad es el tiempo. Entonces, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Cosa que también lo dice el Salmo 23. El Salmo 23, que ya lo vamos a ver, dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. A Dios le gusta ese tipo, de verdad, de que la gente que angustia vea la diferencia. Eso irrita al impío, eso está en el Salmo 112, ¿verdad? Dice que lo verá el impío y se irritará, pero a Dios le gusta eso, no es que le gusta, es que parte de la justicia, del que el que crea que está en la razón, se dé cuenta que no lo está y que vea un contraste. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación, no te sobrevendrá el mal. La palabra mal en hebreo, buena tarea para escudriñar todo lo que significa mal, que es la palabra ra. Así se dice, ni plaga tocará tu morada. Ahora dice, ni mal ni plaga tocará la morada. La morada es la casa, no un color. Y dice, pues a sus ángeles mandará. El pues es una continuación de por qué no van a llegar las plagas. Y ahí es donde viene que la Biblia dice en el libro de Ezequiel 14:21 que cuando Dios ejecuta juicios, Él tiene 4 juicios por escrito, lo voy a leer, por eso puse ahí Ezequiel 14:21 y dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Voy a leer el 20 para que vean el contraste, dice, está hablando de juicios sobre la tierra. Y si estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, está escribiendo Ezequiel, 550 años antes de Cristo. Ya Noé había existido hacía rato, ¿verdad? El arca de Noé, pero Dios lo pone de ejemplo. Job, en la época de Abraham, Job ya había muerto. Y también pone a Daniel, que sí se conocían, porque son contemporáneos, Daniel y Ezequiel. Entonces dice, aunque esté Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, o sea, póngale la firma, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas.
Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia. 4, para cortar de ella hombres y bestias. Entonces, ¿cuáles son los 4 juicios que Dios menciona en Ezequiel? Espada es guerra, hambre, ¿verdad? Fieras, que la Biblia habla del mundo espiritual, ¿verdad? Por cierto, en Apocalipsis 9:11, ahí dice, ¿verdad?, que hay un ángel caído en el abismo que es rey en un lugar que se llama Abadón, y él se llama Apolión o Abadón, de ahí viene Apolos, pero dice que hay un ángel caído, ¿verdad?, en Apocalipsis 9:11, que gobierna ahí abajo. Esas son las fieras de la tierra. ¿Okay? Ahora, en Ezequiel 9 sí me gustaría que alguien lo lea. Todavía estamos en el rango de tiempo. Porque la pestilencia, ¿verdad?, la ciencia humana habla de virus, de bacterias, como microhongos, sí, excelente, ¿verdad?, que son invisibles generalmente al ojo humano y por eso la gente usa protección en contra de microorganismos. Pero la Biblia dice, doña Dilia, Santiago, Santi, ya es casi la última. Vamos a leer en Ezequiel 9 que cuando Dios envía una peste, que es una enfermedad, antes de eso, Él sella en la frente la gente que está en obediencia. Y son ángeles. ¿Sí, señora? ¿Sí? Clamó, voy con el título, ¿verdad? Visión de la muerte de los culpables. Capítulo 9 de Ezequiel. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid, y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo: mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas,
Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Gracias, doña Dilia. Entonces estamos viendo o leyendo una visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? Cuando él ve, versículo 1, los verdugos de la ciudad han llegado. Bueno, ¿un verdugo a qué viene? A ejecutar sentencia de muerte, ¿verdad? Y dice, y cada uno en su mano trae un instrumento para destruir. Eso está en Isaías 54, el 15 y el 17. ¿Qué dice? Si alguno conspirare contra mí, contra ti lo hará sin mí. Que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Pero aquí, entonces Dios está mandando a 6 verdugos o varios, ¿verdad? Con armas o instrumentos para destruir. Ya leímos el Salmo 78, ¿verdad? Donde dice que Dios mandó a un grupo de ángeles destructores. O sea, que traían armas para destruir y destruyeron un imperio completo, ¿verdad? Y aquí dice, y aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte. Eso es en Jerusalén. Y cada uno traía en su mano un instrumento, su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Esto lo vio Ezequiel en una visión. ¿Y qué le dijo Dios a ellos? Pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Pero ya había marcado, apartado a los que no tenían que tocar. Eso está en Apocalipsis también. Entonces, si el Señor tiene pestilencias que manda como uno de sus juicios, ¿quién es que protege a una persona de que no le dé una peste, verdad? El que escribió el Salmo 91 es Moisés. ¿Cuántas plagas vio Moisés? ¿Cuántos juicios vio Moisés de gente que caía muerta a la par de él? Datán, Coré y el otro, ¿verdad? Que se echaron un pulso con él y con Aarón y eran levitas. ¿Y qué dijo Moisés? Que si Dios hiciera algo diferente y que atestiguara a ver quién tiene la razón. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Y qué hizo Dios? Y abrió la tierra y se tragó a Datán y a Abiram y se fueron vivos al infierno. Entonces, Moisés vio cómo en el imperio de Egipto, ¿verdad?, se moría el ganado. Es la plaga número 6. Si uno toma la vara en serpiente como la primera, cosa que es una señal, no es una plaga, ¿verdad? Pero la 6ª es la plaga del ganado. ¿Y qué dice la Biblia? Que en el lugar de Gosén, que es la desembocadura del Nilo, no se murió ni una sola vaca, ni ningún animal de los israelitas. Entonces, ¿qué es? Que habían vallas de contención de los microorganismos. No, es la protección de Dios. De un lado, el granizo mató animales y barrió cultivos, del lado de ellos no. Tanto que la Biblia dice que ni la lengua de un perro se movía en contra de los israelitas. Entonces, ¿quién es el que protege en el libro de Éxodo a los animales de una peste que está matando todo el ganado del otro lado de la cerca? Es Dios. Y ahí está el respaldo bíblico en el capítulo 9 de Ezequiel, donde dice que Dios antes marca los que son de él y después ejecuta. Ahora, dice que los primeros, ¿verdad?, que empieza a tocar aquí, es en el santuario de Dios, a los que le sirven a Dios de una manera incorrecta. Hay que echar para el saco, ¿verdad? O sea, el juicio de Dios empieza por el pueblo. Y después vienen ancianos, jóvenes y a niños también. Niños. Bueno. En las manos te llevarán, ¿quiénes? Los ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra. Eso fue lo que el enemigo le dijo a Jesús. Quiere decir que Satanás se sabe este salmo así. ¿Por qué se lo sabe así? Porque él quería el cuerpo del que lo escribió. ¿Pudo agarrar el cuerpo del que lo escribió? No, pero lo peleó. Peleó el cuerpo, porque decía, por lo menos muerto lo tengo que tocar. Y no pudo. Pero Moisés vio cómo caían aquí un puño, aquí el otro. No solo en Egipto, sino durante 40 años de estar, ¿verdad?, con un pueblo duro de rienda, y él veía los juicios, pero a él no le tocó.
Tanto que la Biblia dice que los ojos de él no se oscurecieron. O sea, no perdió la agudeza visual. En 120 años de edad tenía un trato especial con Dios. Ese fue el que escribió el Salmo 91. Él está escribiendo lo que él vio. Y él mismo habla de la guerra espiritual, porque dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león al dragón. Y eso fue lo que Jesús dijo en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿De dónde viene ese respaldo en el Antiguo Testamento? Del Salmo 91:13. Después dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Cómo hace uno para salirse de esa cobertura? Está en Isaías 30. En Isaías 30 dice cómo una persona se puede salir de ese domo, y es poniendo su confianza en el mundo. Ahí está. No lo voy a leer ahorita, ¿verdad? Para no extenderme más, pero queda en Isaías 30, uno puede leer, ok, aquí dice el que habita, ¿verdad?, en la sombra del Omnipotente y todos los beneficios que trae. Dice que los que confían en el mundo, ¿verdad?, y buscan su protección en el mundo, haciéndole caso a Egipto y no consultando a Dios, están saliendo solos del domo, porque confían más en lo que el hombre le dice. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, si está bien, sálgase del domo. Él no obliga a nadie a estar ahí, pero después viene la consecuencia. Versículo 15, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré larga vida y le mostraré mi Yeshua. Esa es la palabra en hebreo que dice ahí traducida salvación, y le mostraré mi Yeshua. Quiere decir que le iba a enseñar, le iba a mostrar al Mesías. Entonces es una serie de beneficios y de protección que Dios tiene para nosotros. Finalmente el Salmo 23, ¿verdad?, que la mayoría lo conocemos. Y hay traducciones muy interesantes. Esta es la de la Reina Valera 1960, ¿verdad? Y así como hace unos días vimos una prédica que el pastor Pablo Solano hizo, ¿verdad?, acerca del buen pastor. Pues parte de la responsabilidad de un pastor es cuidar hasta la número 100, ¿verdad? Deja 99 a buscar otro, o sea que tiene un cuidado individual. Él se preocupa por nosotros, no solo a nivel de congregación, sino también en el individual. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién quiere leer el Salmo 34:9? Es el último que vamos a leer así en... Doña Marianela. Salmo 34, la protección divina. 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada me faltará de lo básico, todos, ¿verdad? Y podemos dar testimonio, muchos de los que estamos aquí, como cuando uno se alinea con el Señor, ¿verdad?, y lo busca, dice, buscad primeramente el reino de Dios y cómo agradarle a Él, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Como antes, en desobediencia, más bien las añadiduras cada vez estaban huyendo más rápido. Pero si uno busca al que hace que las añadiduras vengan, entonces no nos falta nada. Y es cierto. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. La Biblia dice que Jesús dijo, ¿verdad?, que una vez que uno pasa por la puerta que es Él, dice, hallaréis pastos. Está hablando, ¿verdad?, no solo aquí, sino de la eternidad. Dice, confortará mi alma, me llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Por qué dice sendas de justicia? Porque nosotros, ¿verdad?, que tenemos la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, el tema de tener 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies es parte del hecho de que uno tiene que también revisar en qué caminos anda. Y los caminos, ¿verdad?, dice la Biblia, que el que anduviera en camino de santidad, por más torpe que sea, no se extraviará. Ahora, ¿por qué Dios no nos deja salirnos del camino si uno hace caso? Porque dice, por amor de su nombre. ¿Eso qué es? Para gloria de Él, para la gloria de Él, porque nosotros somos representantes de Él en la tierra.
Entonces Él nos ayuda a cuidar su nombre, o sea, no dejarlo mal a Él aquí. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, esta se las trae. Esa palabra, sombra de muerte, en hebreo es solo una palabra. Solo una, aquí es sombra de muerte, entonces uno se imagina muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando uno investiga esto de aquí, dice que es la palabra salmavet, y si uno es una palabra compuesta. Mavet en la Biblia es muerte, pero es muerte personificada, tanto que en películas y fábulas la personifican, ¿verdad? Que es el encapuchado que trae la hoz, ¿verdad? Y la sombra de muerte, la Biblia dice que es un ser espiritual que existe. Ahora, nosotros, dice que aunque andemos en el valle, o sea, en el patio de ese personaje, no tenemos que temer mal alguna. O sea, el Señor da a entender que estamos en una tierra, un mundo caído por un momento. Ahora, ¿quién es el príncipe de este mundo? El que genera esa sombra, es un ser espiritual. Pero no tenemos que tener temor si andamos con Él en obediencia, porque Él dice que tú estarás conmigo. La vara, ¿verdad? Y el cayado son instrumentos que usa un pastor. La vara es para golpear las fieras, a veces también para corregir las ovejas, y el cayado, que es el que tiene la forma de ganchito, es para rescatarlas cuando se van a un hueco. Entonces la disciplina es algo que a uno le tiene que generar gozo. La Biblia dice que no genera gozo, sino que es causa de tristeza, pero después genera el gozo. Porque ¿qué es? ¿Verdad? Dice la Biblia que ¿quién es el padre que a su hijo no dé disciplina? Y que nos va a disciplinar. Bueno, esa es la vara, no solo para las fieras de afuera, sino para las mismas de adentro, cuando se ocupa. Y el cayado es que Él nos va a rescatar. Entonces dice que eso nos llena de aliento, porque es cobertura y también el amor de Dios a través de la disciplina. Ahí es donde viene el 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Quién escribió el Salmo 23? El rey David. ¿Y cuántos hermanos tenía? ¿Quién dijo 8? Sí, tenía 7, él era el octavo. Ok, entonces el profeta Samuel iba 1, no, 2, no, y ahí iba, no, y falta algún otro. Sí, pero, o sea, nadie le apostaba a David nada, ni estaba presente. Bueno, entonces lo llaman y entonces Samuel dice, no, es este. Yo me imagino la cara que hizo Elí y los hermanos, porque todo el mundo dice, ¿cómo? Él, sí, él, siéntelo ahí, ponga la mesa, llene la copa de vino y tráigame el aceite, enfrente de los hermanos y de Elí. Y por eso él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiere decir que sí lo trataban mal, lo ninguneaban, tanto que no estaba en el grupo, ¿verdad? Pero entonces Dios hace que se sienten todos, y al que nadie daba ni un 5, a ese lo honra, tanto que lo unge delante de los hermanos. ¿Eso sucede en la vida cotidiana de un cristiano? Por supuesto que sí, eso sucede. Uno tiene que poner atención, pero Dios honra a una persona, ¿verdad? Si estamos en obediencia, Él hace la diferencia. ¿Se va a irritar el impío? Sí, la Biblia dice que la gente impía le da envidia, se enoja de que por qué él sí y yo no, o por qué ella sí y yo no. Ahora, nosotros lo que tenemos que enseñarle a una persona que reacciona así es que para él o ella también hay, siempre y cuando se alinee, ¿verdad? Pero Dios pone ese contraste. Ya lo leímos en el otro salmo, ¿verdad? Con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Y aquí dice el rey David, eso lo dijo Moisés, con tus ojos verás la recompensa de los impíos, porque él lo veía. Y después de que pasaba, les decía, vio, yo les dije y vea lo que pasó. Entonces si el Señor hace ese tipo de desempates, ¿verdad? Como el árbitro, porque pidieron un arbitraje. Y entonces, ¿quién testifica a favor de un siervo de Dios? No es el siervo de Dios, porque es la palabra de una persona contra la otra. Entonces, si uno lo pone al de testigo, entonces él testifica si es cierto o no es cierto, que uno tiene la razón y el otro está equivocado. La reacción de la gente que está equivocada es el problema, porque ahí está Caín, ¿verdad?
Caín reaccionó mal y no era la voluntad de Dios que matara al hermano. Tanto que antes de que mató a Abel, Dios le dijo a Caín que el pecado estaba en la puerta y que él tenía la potestad o de dejarlo entrar o de decirle que se fuera. Y media página después mató al hermano. O sea, bueno. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien en la Biblia también sale en el Salmo, en Proverbios 31, cuando habla de la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, la Biblia habla de 4 tipos de mujer o género, también de hombre, ¿verdad? La mujer ajena, la ramera, la extraña y la virtuosa, que en el caso masculino también aplica. La Biblia no le dice el hombre virtuoso, le dice el hombre de verdad o el hombre fiel. Tanto que dice, hombre fiel, ¿quién lo hallará? Como diciendo que no es muy común. Tampoco las mujeres virtuosas en el mundo son muy comunes, son un tesoro, dice la Biblia. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que el esposo de una mujer virtuosa, dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. También dice que el esposo no carecerá de ganancias. Quiere decir que la esposa virtuosa enriquece a un marido o a un matrimonio. Vemos a Abraham. Cada vez que querían dejarse a Sara, porque era una señora bonita, 2 reyes se la quisieron dejar. Uno de Egipto y el otro el rey de Gerar, Abimelech. Y la señora se portó como una señora. Entonces, si se portó como una señora, entonces Dios se mete y le dice en sueños, bueno, al faraón sí lo enfermó a todo el mundo, ¿verdad? Mandó un montón de plagas hasta que el otro se dio cuenta de que Sara tenía esposa y la devolvió. Regañó a Abraham de paso y le dijo que por qué lo había engañado. Pero ¿cómo la devolvió a Sara? Con siervos, siervas, ganado, oro y un montón de regalos. Igual Abimelech, que era otro rey, porque a Dios se le aparece en un sueño que no tiene de simbología, nada más le dice, ¿verdad? De una vez, la mujer es casada, devuélvala, o si no, los barro a todos. Otro dice, bueno, yo lo hice con pureza de corazón porque no sabía. Y Dios le dice, sí, es cierto, por eso estoy aquí, para que usted la devuelva. Pero si no la devuelve, viene. Ya se levanta asustado, llama a Abraham, lo regaña otra vez, o otro rey le dice, ¿por qué hizo eso? Porque ustedes me iban a matar, porque aquí no hay temor de Dios. Entonces, y además no es tan mentira, ella es mi media hermana. Entonces, ¿qué hizo Abimelech? Siervos, siervas, oro, ganado, y lo forró más. Entonces es cierto que la mujer virtuosa enriquece al marido. Estoy explicando porque dice bien, ¿verdad? Porque la palabra bien de esa lista dice que a uno lo sigue. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Es como cuando la Biblia dice, estas señales seguirán. Las señales no van primero. ¿Qué va primero? La palabra de Dios. Uno primero predica y las señales siguen. Si uno está en obediencia, entonces esos beneficios los siguen a uno. O sea, que vienen con el paquete, pero no es lo primero. La Biblia dice en la palabra bien, que es una palabra en hebreo que se pronuncia tob, que tiene un montón de significados. Uno de los beneficios, por ejemplo, dice la Biblia, que la mujer virtuosa le da bien y no mal a su marido todos los días de su vida. Dice que lo hace ser agradable a los sentidos. Aunque el esposo no sea así, ¿verdad? Muy agraciado. La Biblia dice que una mujer virtuosa hace que el hombre sea agradable a los sentidos. Porque lo levanta, ¿verdad? Espiritualmente hablando y también moralmente, porque también una de las definiciones de Tob es que lo hace ser excelente moralmente, porque no tiene nada de qué hablar ni de él ni de la esposa. Entonces uno de los beneficios, ¿verdad?, de la mujer virtuosa es que dice que Tob, que es bien, es que lo hace ser valioso en estimación. Entonces el rey David era estimado por el pueblo. Lo amaban. A ese señor lo amaba el pueblo, ¿verdad? ¿Por qué lo amaba? Porque él amaba a Dios. Metió los escarpines, sí, varias veces, ¿verdad? Pero ahora el tema es de quién es perfecto. Ninguno de nosotros es perfecto, pero si uno, cuando cae, le pide perdón a Dios y endereza, ¿verdad? El Señor va poniendo eso en uno, que la persona sea estimada. ¿Quién pone eso? Dios.
Hay gente que en vez de ser estimada, causa repulsión. Sin que diga nada, tiene un espíritu de repudio. Ay, qué pereza, ya viene, ¿verdad? Claro, si uno es creyente no debería pensar así. Debería predicar y orar para que ese espíritu se vaya. Porque en brujería le ponen espíritu de repudio a un esposo o a una esposa, hasta para que huela mal. Eso es una realidad. Si en el matrimonio no está el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no están en obediencia los dos, los que practican hechicería pueden destruir un matrimonio poniendo repudio. Que es que lo que diga la esposa le enoja al esposo, y lo que diga la otra no la puede ni ver. Eso no es de Dios. Okay. Pero aquí dice, vuelvo, pues estoy desviando otra vez, dice que lo hace ser mejor comparativamente. Cuando alguien llega a ofrecer algo que el esposo hace, si es un ebanista, llegan dos, la Biblia dice que va a ser el que vaya a contratar que lo prefiera a él. Eso es un buen negocio, o sea, es bueno tener una mujer virtuosa. Ahora la Biblia dice que si yo estoy en obediencia, entonces el bien y la misericordia me siguen. ¿Qué más dice bien? Que sea próspero, que tenga buen entendimiento, o sea, lo hace menos tonto a uno. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque los títulos académicos no son una señal ni de sabiduría ni de inteligencia. Es simplemente que ha pasado requisitos académicos. Tampoco estoy quitándole los méritos. Lo que quiere decir es que la sabiduría y la inteligencia, eso viene de Dios. Eso está en Isaías 11:2, ¿verdad? Que dice los 7 espíritus de Dios. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, la sabiduría y la inteligencia, ¿de quién vienen? Es de Dios. Y ahí dice que entonces la inteligencia lo va a seguir a uno, más si uno es medio puesto al camino, ¿verdad? Para que uno entienda, eso es bueno. Porque también habemos personas que somos engañables fácilmente. Sin Dios. Porque ¿quién conoce el corazón de una persona? Solo Dios. Está en Jeremías, ¿verdad? Dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada quien según el fruto de su obra. Entonces, ¿quién conoce la persona que está enfrente de uno? Dios. Y si uno está en santidad, entonces Él le da el discernimiento para ver que no todo lo que brilla el oro es oro, y no todo lo que es oro brilla. De los dos lados, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que es oro brilla. O sea que hay valor, ¿verdad? Que no está a la luz, y el Señor le puede dar uno discernimiento. Tanto que está el mendigo echado fuera del rico, y el rico no daba ni medio bollo de pan por Lázaro. Entonces sí tenía valor algo que no brilla. Y para la verdad es el tiempo y lo demás es historia. Entonces el bien nos sigue a nosotros. Eso es algo bueno. Dice que lo hace ser amable. Amable es que es digno de ser amado. No lo hace repudiable. Dice que lo hace ser correcto éticamente. Todo eso significa tob, la palabra que dice ahí. Dice que lo hace ser excelente moralmente. También dice, ¿verdad?, que se usa este bueno o tob, se usa mucho en el hebreo para describir un terreno. Que sea un terreno fértil. Le dice la gente en hebreo, es tob, es un terreno fértil. ¿Qué dice la Biblia de la semilla? Que la que cae en tierra fértil es la que genera fruto. Entonces, si genera fruto es tierra fértil, entonces el bien lo sigue a uno. Quiere decir que todo prospera. Dice que lo hace ser recto moralmente, o la rectitud lo sigue a uno. También dice que lo hace, lo hermosea. Eso está en la Biblia. Dice que la justicia hermosea el rostro de la persona, le pone corona de hermosura. Quiere decir que lo hace menos feo. Lo hace ser agradable, feliz, distinguido, que, ¿cómo se dice?, cuando algo resalta. Ahorita me acuerdo. Bueno, el tema es que Dios hace que dentro de un grupo
resalte. Eso tiene un nombre, pero ya se me fue. Bueno, entonces, sí, que resalte para bien, ¿verdad? Porque hay gente que resalta para mal. Sobresale para bien, sí, exacto, sobresale. Entonces, ¿qué el Señor nos está recordando hoy? Primero, es una prédica que lo que el Señor quiere que hoy nosotros entendamos es que para Él nosotros somos un tesoro. O sea, no es una exhortación hoy. Es algo bueno. O sea, es algo que es para animarnos, que para nosotros somos un tesoro. Porque generalmente, ¿verdad? Cuando una congregación, hay semanas donde todos estamos pasando por cosas parecidas que nos desaniman, ¿verdad? Por eso yo empecé con el tema de la semana 23 y que el Señor pone el Salmo 23, da el 46 que es múltiplo y después se tira al 91 que ahí tendría que ser ¿verdad? No es múltiplo, pero llega cerca, para que nosotros sepamos que tenemos una cobertura especial y que vamos a empezar a ver, ¿verdad? Ese contraste de una manera más gráfica, porque esa tranquilidad que hay ahorita no va a permanecer, ¿verdad? Por mucho tiempo. Estamos en tiempos, ¿verdad?, donde las cosas se van a ir complicando. Vemos cómo está Medio Oriente, está a punto de una guerra mundial. Lo único que se ocupa, ¿verdad?, es la chispa en el lugar correcto y ya se viene todo. Ahí está. Unas elecciones complicadas en Estados Unidos y están en noviembre, junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios nos protege si estamos viviendo en obediencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos para darle las gracias a Dios por esa cobertura que Él nos pone. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por el mensaje de hoy. Te damos las gracias, Señor, porque tú lo estás diciendo hoy, Señor, no somos nosotros, que para ti somos un tesoro especial, que somos valiosos, que tú nos cuidas y nos guardas. Y así, Señor, como el mundo vio los juicios que tú hiciste en Egipto, en la época, Señor, de Moisés, y hubo un contraste de protección a favor de tu pueblo, la Biblia dice, Señor, que lo que viene es mucho más serio y tiene mayor alcance que lo que sucedió en Egipto, sino que viene para todas las naciones de la tierra. Te damos las gracias porque sabemos, Señor, de que tú nos has cuidado hasta hoy y que si lo has hecho, Señor, hasta hoy, también lo harás de aquí en adelante. Nosotros no dependemos de un sistema político, ni económico, ni social, ni médico del mundo, Señor, sino dependemos de ti. Ahora leímos en Ezequiel 9 que tú, Señor, cuando envías una plaga o una peste, una enfermedad, un juicio, los tuyos, Señor, tú, Señor, haces la diferencia a nivel espiritual y proteges con tus ángeles, Señor, a los que estamos buscando, Señor, tu rostro con un corazón puro, una fe no fingida y una conciencia limpia. Ayúdenos a vivir en obediencia, Padre del cielo, y a estar agradecidos contigo, que no haya quejadumbre, Señor, en nosotros, sino que sepamos, Padre amado, que nosotros, Señor, tenemos un galardón eterno en los cielos y que mientras estemos aquí en el mundo, Señor, la Biblia dice, Señor, que mientras estemos aquí, Señor, vamos a ser afligidos por el mundo, por la carne y también por el adversario. Pero tú, Señor, estás con nosotros, dice la Escritura en el Salmo 23:4, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Señor, tú estarás con nosotros, Señor. Y gracias por eso. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos también que guardes a nuestros parientes y familiares, Señor, porque la Biblia dice, Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Te tomemos a nuestros hijos, Señor, a nuestros padres, tíos, familiares, sobrinos, sobrinas, a todos ellos que aún no te conocen, para que tú hagas la diferencia a favor de ellos. Y por eso te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú escuchas la oración de tu pueblo. Así lo estamos pidiendo en fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora doy la palabra a doña Alexandra para seguir con el programa. Bueno, nos podemos sentar. Qué hermoso, ¿verdad?
que el Señor nos dice que somos sus tesoros y que nos recuerda que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, que vivimos bajo la sombra del Omnipotente y que Él seguirá siendo nuestro pastor. A pesar de las situaciones que podamos pasar, Él siempre estará ahí con nosotros. Bello mensaje. Muchas gracias a nuestro pastor Fabricio. Bello mensaje. Bueno, y ahora antes de pasar a nuestro tiempo de adoración, vamos a despedirnos de nuestros hermanos que han participado de esta reunión virtualmente por el canal de YouTube. Así que muchas gracias, que el Señor los bendiga, que tengan una semana muy bendecida y de mucha protección. Y esperamos que se puedan conectar en las próximas reuniones presenciales, o pues si pueden venir presencialmente todavía mejor. Muchas gracias a todos virtualmente y hasta la próxima.